vamos a estar de discipulado. En realidad estaba viendo hoy un poco el calendario y tenemos martes hasta fin de este mes y después ya el mes de diciembre creo que tenemos 2 martes porque ya después 24 cae martes y 31 cae martes. Así que son 2 días que no va a haber discipulado y ya en enero entraríamos con el proyecto nuevo de los días martes. Pero mientras tanto vamos a finalizar este año con el discipulado que comenzamos hace ya un tiempito. Espero que les esté gustando, formando personas con el carácter de Dios, amén. Personas en el proceso de Dios para reflejar la gloria de Cristo. Eso es maravilloso, amén. Y poder entender, yo les cuento un poquito de todo lo que estuvimos viendo en el discipulado y estuvimos viendo personas en el proceso de Dios para reflejar el carácter de Cristo. Fue uno. Estuvimos viendo ser discípulos, estuvimos viendo llamados a reflejar la gloria de Cristo, la iglesia según la mente de Dios y no la iglesia según la mente del hombre, la disciplina, instrumento para santificación, arrepentidos o remordimiento. Eso lo vimos la semana pasada. Y hoy le puse un título medio picante que nos va a llevar quizás 2 o 3 martes, pero está muy bueno. Y el título que le puse fue ¿el discípulo que sirve al Señor o el discípulo que se sirve a sí mismo? Piensa en eso. ¿Discípulo que sirve al Señor o discípulo que se sirve a sí mismo? El Señor nos mandó a ser discípulos y ser discípulos de Dios. Ahora, hay una gran diferencia en esto, y es que ser discípulo de Dios no es como nosotros pensamos que debería ser. Ser discípulos es algo que, como dice la palabra del Señor, aquel que pone la mano en el arado no es digno de mirar para atrás, porque el que mira para atrás no es digno de ser discípulo, dice la palabra. Nosotros podemos ver a lo largo del Evangelio, vemos cómo muchas personas se excusaban constantemente de ser discípulos. Algunos iban y le decían, bueno, deja que primero vaya y entierre a mis padres y después te serviré. O otros decían, bueno, deja primero que haga tal cosa y después iré y te serviré. Y eso es algo muy común a lo largo del Evangelio. Lo hemos visto también que mucha gente seguía a Jesús y cuando Jesús empezaba a subir la vara, muchos se dieron vuelta y se fueron. ¿Sabe la connotación que tiene eso de abandonar a Jesús? Wow, imagínese. Uno pudiera pensar y decir, ¿quién sería capaz de estar escuchando a Jesús y abandonar a Jesús? ¿Podría ser cierto eso? ¿Podría suceder de alguien estar con Jesús, escuchar sus enseñanzas, escuchar el sermón del monte extraordinario y de repente comer de la multiplicación de los panes y de los peces? Pero en un momento, cuando Jesús empieza a predicar de la dificultad de ser discípulo, muchos se dieron vuelta y se fueron. Y esto tiene que ver con que ser discípulo tiene una característica. Y esa característica que tiene ser discípulo es que el verdadero discípulo es alguien que en algún momento se va a revelar como verdadero discípulo o no. El verdadero discípulo es alguien que va a salir a la luz, va a demostrar si es un verdadero discípulo. Por eso nosotros como cristianos
tenemos una de las herramientas más extraordinarias, que es la Biblia. Y nosotros, por medio de la palabra de Dios, nosotros podemos discernir y podemos ir aprendiendo y podemos ver. Por eso la palabra del Señor tanto nos habla: mira, no te desvíes por la sana doctrina, ten cuidado de los falsos pastores, ten cuidado de los falsos hermanos, ten cuidado de los falsos profetas. Y uno dice, ¿esto pasa? ¿Esto es real? ¿Esto sucede verdaderamente? ¿La gente es así? ¿Puede pasar eso? Sí, ocurre. Usted fíjese que Pablo dice: yo he pasado por peligros de muerte, peligros de gentiles, peligro de judíos, peligro de falsos hermanos. Uno dice, ¿puede haber falsos hermanos? Sí. ¿Quién es un falso hermano? Un falso hermano es alguien que no pasó la prueba de discípulo. Alguien que no pudo demostrar. Por eso dice la palabra: por los frutos uno será conocido. Y fíjate algo, y eso es algo que nosotros tenemos que entender, de que Dios es un Dios que soberanamente Él permite que ciertas cosas ocurran. Lo hemos visto en Pablo, cuando Pablo relata una de sus últimas cartas. Pablo relata que uno de sus discípulos lo abandonó y se fue al mundo. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Un discípulo de él, alguien que fue formado en la escuela de Pablo, alguien que fue formado bajo la instrucción de uno de los mayores teólogos. De repente, cuando Pablo estaba en el juicio, cuando Pablo estaba en la persecución, cuando Pablo estaba en la cárcel, este discípulo se dio media vuelta y abandonó a Pablo y lo dejó. Sí, pasa. ¿Y sabe lo que yo he aprendido? Algo maravilloso he aprendido. Y una de las cosas que aprendí es que, hermano, mientras todo salga lindo, todo esté bien, todo funcione, todo sea prosperidad, todo sea ganancia, todo sean cosas buenas, muchos discípulos vas a tener. Pero cuando la situación se ponga difícil, o cuando haya que verdaderamente hacer sacrificios, o haya que verdaderamente dar un paso de fe, o haya que verdaderamente sacrificarse por el llamado, ahí te vas a dar cuenta verdaderamente quién está. Como el gran refrán o el gran dicho que utilizan: cuando uno tiene, muchos amigos tiene, ¿no? Y cuando uno está pobre, se da verdaderamente cuenta quién era su amigo. Eso pasa aquí. Ahora, a veces es necesario que ciertas cosas pasen. ¿Para qué? Para que se revele la verdad. ¿Se da cuenta? A veces es necesario que ciertas cosas ocurran. A mí hay algo que me molesta muy a menudo y que lo suelo escuchar, y eso es como que me sale la chaveta. Y es cuando escucho gente decir: no, yo estoy siendo guiado por Dios. No, Dios me está guiando. No, Dios me mostró. No, Dios me dijo. No, yo sentí. No. Yo digo, wow. No uses el nombre de Dios en vano, porque como te estás moviendo, lo que estás haciendo, nada tiene que ver con Dios. Es con tus emociones, es con tus sentimientos, es con tus deseos, es como tú ves las cosas, es tu percepción, pero nada tiene que ver con la palabra de Dios. Entonces no metas a Dios. A veces yo veo gente, hermano, destruir a cristianos, difamar, hablar, criticar, murmurar, chismear.
en el nombre de Dios. No porque estamos haciendo justicia. No, la Biblia dice que Dios es el que hace justicia. No, lo que estamos haciendo es tomar las cosas en nuestras manos. No, Dios no opera así. Por eso es importante entender esto. Es importante entender lo que es un verdadero discípulo. El verdadero discípulo comprende a quién sirve. El verdadero discípulo es alguien que no se sirve a sí mismo, sino que es alguien que ha muerto para servir a Dios. Ahora, si esa persona murió para servir a Dios, ¿y sabe por qué le digo esto, hermano? ¿Sabe por qué a mí me enfurece eso? ¿Por qué? Porque yo he vivido lo que es morir a todo lo mío para servir a Dios. Por eso estoy acá. Dejé mi ciudad, dejé mi tierra, dejé mi familia, vine para la ciudad de La Plata, perdí 20 años de mi vida para servir al Señor, que en realidad no fueron pérdida, fueron ganancia. Pero dejé mis sueños, dejé mis planes, dejé mis proyectos. Con 20 años, imagínense. Yo cuando tenía 20 años tenía sueños, tenía metas, tenía deseos, tenía ganas de lograr cosas, quería lograr cosas. Pero ¿sabe qué? Durante 20 años tuve que negarme a todo lo que yo quería hacer, todo lo que yo planificaba hacer para seguir haciendo la voluntad de Dios. Y todavía lo hago. El otro día unos conocidos me invitaron a ir a un lugar un fin de semana, a hacer algo divertido, a pasarla bien, a entretenernos. ¿Y sabe qué, mi hermano? No, mira, yo no puedo ir. ¿Pero por qué? Nunca puedes ir. No puedo, porque yo tengo un compromiso con Dios. Yo no puedo faltar. Yo no puedo faltar los martes. Yo no puedo faltar los viernes. Yo no puedo faltar los domingos. Yo tengo que estar sirviendo. Hermano, ¿usted sabe lo que significa estar cada día predicando la palabra del Señor y lo que eso requiere, la preparación que eso requiere? Yo no tengo tiempo de ver tele, yo no tengo tiempo de ver películas, yo no tengo tiempo de cenas, yo no tengo, cada vez que voy a comer a algún lugar tengo que planificar si al otro día no tengo reunión porque no me puedo acostar tarde. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que uno pierde absolutamente todo? Y cuando yo veo a alguien, hermano, que de repente viene a la iglesia y de repente porque algún hermanito se fue, ay, me voy, yo también. Yo digo, pero tú dices que eres cristiano. Eso no es de un cristiano. No, porque Dios me guió, porque Dios me dijo. No, mira, Dios no es así. Y me sacan. Y a veces me desespero, porque realmente tengo un vivo celo por la verdad de la palabra de Dios. Y voy a defender la palabra de Dios con todo lo que tengo y con todo lo que pueda hacer para que podamos entender, mi hermano, que una de las cosas que le falta al cristiano es madurar en el conocimiento de la palabra de Dios. Empezar a entender y a poner por obra la palabra de Dios en su vida y no sus emociones, no su imaginación, no su temperamento, no su perspectiva de vida, sino la palabra. Hace un rato, mientras hablaba con algunos hermanos, yo les decía que la palabra de Dios no hagamos decir a la Biblia cosas que no dice. Porque a veces hay gente que intenta de torcer la palabra para que la palabra diga lo que yo quiero escuchar. Esa es la peor herejía que puede haber. Entonces yo le decía, a la Biblia hay cosas que aprueba y hay cosas que no aprueba. Entonces yo le decía,
nosotros, dentro del conocimiento que tenemos y de lo que Dios nos permitió conocer por medio de su palabra, la palabra habla del matrimonio. Entonces uno dice, bueno, pastor, si la Biblia dice que uno se casa, uno no se puede separar. Bueno, sí, pero hay pequeñas cosas que la Biblia habla sobre un divorcio. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que un divorcio se pueda llegar a dar? Y lo mismo pasa dentro de una iglesia. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir en una iglesia para que yo me vaya de esa iglesia? ¿Se da cuenta? No, porque el pastor tiene mal carácter. No, por eso no te puedes ir de una iglesia. No, porque el pastor dijo, tú no te puedes ir por eso. ¿Qué son las cosas que tienen que ocurrir para que yo me vaya de una iglesia? Y el pastor tiene que estar en adulterio. O el pastor tiene que ser alguien que no predica la palabra de Dios. Tiene que ser alguien que viva inmoralmente. Y tiene que ser alguien que no predique la palabra de Dios. Dos cosas que tienen que estar fuertemente dentro de la iglesia. Si usted viene y me dice, pastor, usted vive inmoralmente su matrimonio, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? No me enteré. O que alguien venga y me diga, no, pastor, usted no predica la palabra. Yo vivo en la palabra. Vivo en la palabra. Y eso muchas veces lleva a que muchos se enojen. Porque la palabra muchas veces es fuerte. La palabra muchas veces nos golpea. Pero ¿sabe qué, mi hermano? He entendido algo, que si tú quieres formar una buena espada para que sea utilizada para el reino de Dios, esa espada debe pasar por la forja, debe pasar por el martillo, y golpe tras golpe, hasta que esa espada esté formada para la gloria del Señor. Lo que hoy en día pasa, lo que hoy en día sucede, lo que dicen los grandes teólogos, que la iglesia de Jesucristo no está preparada para pasar por situaciones difíciles. ¿Sabe por qué? Porque dentro de la iglesia se le ha puesto muchas pompas de algodón a la gente para que la gente no se sienta mal. Que la gente vaya a la iglesia a entretenerse, que la gente vaya a la iglesia a estar bien, que la gente vaya a la iglesia a estar cómoda, que la iglesia no te ofenda, que la iglesia no te lastime, que la iglesia, porque yo ya vengo mal del mundo. No, mi hermano, ¿sabe por qué? Si la iglesia no te forma en el carácter. Por eso vemos dentro de los matrimonios, Dios creó el matrimonio, y una de las cualidades de la creación de Dios del matrimonio es formar nuestro carácter dentro del matrimonio. ¿O me va a decir que el matrimonio no forma los caracteres? Lo forma, amén. Porque tienes que aprender a perdonar, porque tienes que aprender a convivir, porque tienes que aprender a respetar, porque tienes que aprender a ceder, porque tienes que aprender un montón de cosas. Y lo mismo pasa dentro de la iglesia. Dios no va a poner personas dentro de la iglesia que no sean útiles para formar tu carácter. A nosotros nos gustaría estar en una iglesia donde todo estuviera bien, donde todos los hermanos me cayeran bien, donde todos fueran lindos, donde todos me hablaran dulcemente, donde todo fuera armonioso, pero eso no ocurre. Entonces Dios me pone en una iglesia donde hay gente que tengo que soportar, tengo que aguantar, tengo que perdonar, que eso es lo que enseña la palabra. Si no, ¿cómo voy a ser preparado para el reino de Dios? Y Jesús es ese modelo. Jesús vino a ser ese modelo de enseñarnos de que lo primordial es obedecer a Dios. Hay gente que me dice, no, pastor, lo que pasa es que yo me voy de la iglesia porque estoy obedeciendo a Dios. Y a mí me dan ganas de morirme bien muerto. Porque me dice, yo estoy obedeciendo a Dios. ¿Dónde? ¿A qué Dios? Porque el Dios de la Biblia no opera así. ¿Qué Biblia estás leyendo? La Biblia del Mormón. Porque la Biblia, la palabra de Dios, no obra de esa manera. Tenemos que entender. Entonces fíjate en tu corazón, si tú analizaras qué es lo que te mueve de un lugar a otro, qué es lo que te está moviendo. Y muchas veces, hermano, lo que me está moviendo son mis propios deseos.
mis propias percepciones, no el deseo de servir a Dios. Si estoy en un lugar donde en una iglesia de repente la cosa se pone difícil y empiezo a ser de cierta manera empujado, o de cierta manera empiezo a ser incomodado, esa persona de repente va a buscar un lugar donde esté cómodo. Porque somos así, el ser humano busca la comodidad todo el tiempo. O usted se sienta en un cajón de manzana y dice: no, porque yo tengo unos sillones bárbaros, pero me siento acá para estar incómodo, porque quiero acostumbrarme. No, mi hermano. Por eso uno de las cualidades del cristiano es que el cristiano tiene que ser disciplinado. ¿Por qué no nos gusta orar? Porque es incómodo. No nos gusta levantarnos a las 6 de la mañana a orar. ¿Cuándo oro? Y oro cuando puedo, cuando tengo ganas, cuando justo estoy ahí de casualidad en el momento, me voy a acostar y así acostadito con la manito de costado digo: ay, Señor, gracias por este día, Dios te bendiga. Pero levantarme a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, arrodillarme en un piso frío, estar orando ahí en silencio, no. Porque no quiero, porque es incómodo, porque me molesta. ¿Por qué? Porque la Biblia, tener que ahí leer y estar ahí, estar leyendo ahí, no entiendo nada, se me cruzan todas las letras. Es más fácil chusmear el Facebook. Es más fácil ver la vida ajena, criticar, murmurar. Uy, mira este qué gordo que está. Cuando lo conocieron, un flaquito. Eso le gusta ¿a qué? A la carne. Por eso dice la palabra: no alimentes a la carne. Ahora, cuando vos querés obrar por la carne, vas a obrar en base a emoción, en base a sentimiento, en base a percepción, pero no en base a la palabra de Dios. Pero cuando tú quieres seguir la voluntad del Señor y quieres hacer verdaderamente la voluntad del Señor, vas a entender lo que es ser un discípulo. Esta es solamente la introducción del mensaje. Ya llevo 23 minutos. Pero más o menos para que entendamos. Muchos me dicen: pastor, usted habla mucho, porque yo quiero explicarlo bien, que se entienda el concepto de lo que es ser un discípulo. Y fíjate lo que es ser un discípulo, ¿no? Porque dice en Marcos capítulo 10, versículo 32. Marcos capítulo 10, versículo 32. Vamos a empezar a leer desde el 32 y vamos a leer hasta el 45. No creo que hoy, pero vamos a leer todos esos pasajes. Y dice en el versículo 32: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Fíjate, dice que iban subiendo a Jerusalén. ¿Y Jesús iba a dónde? ¿Dónde iba Jesús? Adelante. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Ahora, fíjate esto. ¿Cómo? ¿Se da cuenta, mi hermano, que si acá no hay una exegética y un estudio bíblico, uno entiende esto y dice: ¿qué es esto? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué es lo que pasa? Jesús iba adelante. Y esta palabra significa que Jesús iba de cierta manera apresurado, iba ansioso, iba con ganas, iba con ánimo, iba con deseo, mientras los discípulos iban atrás con miedo. Ahora la pregunta es: ¿a dónde iba Jesús? A Jerusalén. Pero ¿sabe para qué iba Jesús a Jerusalén? A morir. ¿Se da cuenta? Jesús iba deseoso a morir y los discípulos iban con miedo queriendo huir. Esa es la diferencia entre un discípulo que quiere hacer la voluntad de Dios y un discípulo que quiere servirse a sí mismo. Esa es la diferencia. Está muy lindo seguir a Jesús, está muy bueno. Pasé varias pruebas, pasé un montón, soporté
Como me dijo una vez una persona, yo hace 10 años que estoy aguantando ahí en la iglesia, por eso me voy. Wow. Ahora, imagínate, acá en Levíticos 24, dice, no, lo busco yo. Soportá 10 años en la iglesia. Después de 10 años ya podés irte. Está bueno. Uno busca lo que quiere, ¿o no? Eso no existe, hermano. Si dice la Biblia, soportá, ¿cuánto? Hasta que Cristo venga. ¿Se da cuenta? Amén. No, soporté 10 años. Imagínense, ¿y cuánto te soporté yo entonces? Y voy a tener que seguir soportándolos. ¿Se da cuenta, hermano, que esto es un soporte mutuo? Usted me soporta a mí, yo lo soporto a usted. Y así sucesivamente. Ahora dice que Jesús iba con ganas subiendo a Jerusalén a cumplir la voluntad de Dios, y los discípulos iban con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte. Vamos a ir caminando en este pasaje. Imagínense la situación. Jesús va con los 12. Bueno, muchachos, vamos a Jerusalén porque es la última vez que vamos a ir a Jerusalén. Ya Jesús les había anunciado que él iba a morir en Jerusalén. Bueno, vamos. Y salen todos, imagínense. Prepárense, muchachos, que nos vamos a Jerusalén a morir. Vamos. Y yo tengo hijos y mi esposa me está esperando. ¿Por qué no hacemos otra cosa? Vamos a otro lado, vamos a Galilea a predicar. Sí, viste que estuvimos predicando y la gente se convertía, los demonios se iban, sanaban los enfermos. ¿Para qué vamos a ir a Jerusalén? No, porque hay que ir, es la voluntad de Dios. Vamos. Entonces Jesús sale y empieza a caminar, y los discípulos iban con miedo. Iban como, ¿qué nos va a pasar? Como oveja al matadero, como dice la palabra. Iban con temor. Entonces Jesús, al ver esto, los vuelve a tomar de vuelta. Dice, esperen. Vamos a sentarnos. Poné la pava a Pedro. Vamos a tomar unos verdes y vamos a charlar un ratito antes de seguir. Y Jesús le vuelve a explicar. Qué gran maestro. Y tomando los 12 apartes, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer de vuelta. Ya se los había dicho 2 veces. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le encarnecerán, le azotarán, escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Jesús tuvo que detener la marcha de estos discípulos y explicarle que esto no se trata de nosotros. Amén. Que esto se trata de Dios, y que las cosas que son de Dios, amén, requieren muchas veces un precio que muchas veces nosotros no estamos dispuestos a pagar. Muchas veces somos discípulos, pero somos discípulos condicionados. Somos discípulos a medias. Amén. ¿Por qué? Porque hoy en día hay mucha gente que sirve a Dios, pero en realidad están buscando sus propios intereses detrás de Dios. Y eso pasa. Porque es muy fácil servir a Dios bajo el diseño o bajo mi diseño. ¿Se da cuenta? Yo sirvo a Dios a mi manera. ¿Y cómo me doy cuenta de esto? ¿Cómo me doy cuenta de esto? Que yo sirvo a Dios a mi manera. Cuando las cosas no me gustan como están saliendo, yo las cambio. Amén. ¿Se da cuenta? De repente yo soy pastor y yo tengo una idea en mi mente que fui creando, fui formando, dándole forma. Y de repente yo estoy pastoreando la iglesia, y de repente en la iglesia no viene la gente que yo espero, no ocurre lo que yo creo. Entonces de repente yo
me muevo, me voy a otro lugar, porque yo entiendo que no es la voluntad de Dios y que Dios quiere usarme en otro lado. O porque mi ministerio no llega. Esto lo veo muchas veces dentro de la iglesia. Yo a veces veo hermanos que están sirviendo y de repente ellos quieren ir por más y entran como un estado de ansiedad y un estado de deseo de querer lograr, de querer ser. Entonces de repente, bueno, si no me lo das vos, pastor, voy y lo consigo yo a la fuerza. Ahora piense, porque Dios nos dio una mente para pensar. Si yo estuviera haciendo eso, la pregunta es: ¿soy discípulo de Cristo o soy un discípulo que me sirvo a mí mismo? Porque yo soy discípulo, pero estoy sirviendo a Dios bajo el diseño, no de Dios, sino bajo mi diseño. Porque si el diseño de Dios está... Hoy justamente hablaba con un hermano y me contaba que había tenido una tipo discusión con su esposa, para los matrimonios que están aquí. Y me dice, y tuvimos una discusión, y la discusión que tuvimos es que yo quería hacer algo con un dinero y mi esposa no quería. Entonces yo me enojé, yo dije, ¿cómo puede ser? Yo trabajo, yo soy el hombre de la casa, yo quiero hacer esto. Y ella se enoja. Y yo le dije, y le dije, ¿y vos sabés? Y me dice, ¿y qué consejo vos me das? Entonces yo le empecé a aconsejar y le dije, mira, si tu esposa no está de acuerdo, tú no lo tienes que hacer. Ah, ¿para qué? Me dijo, sos un feminista, me dijo. Defendés a las mujeres. Imagínense, ya era mi enemigo, porque no le dije lo que quería escuchar. Y yo agarré y le dije, espera. ¿Sabes por qué? Y le empecé a explicar, mira, las cosas de Dios son totalmente diferentes a lo que tú crees. Porque tú quieres hacer algo y lo que te frustra a vos es que no se hizo lo que vos querías o lo que vos quieres hacer. ¿Sabes qué? Si es la voluntad de Dios, Dios va a poner el sentir que hay en tu corazón en el de tu esposa. Y si no, vas a tener que esperar para que los dos estén de acuerdo y los dos juntos lo hagan. Si los dos juntos no están de acuerdo y uno solo está de acuerdo, esto es enseñanza para toda la iglesia. Si uno solo está de acuerdo y el otro no está de acuerdo, ¿sabes lo que hay que hacer? Nada. Esperar que los dos estemos de acuerdo. Y pero pastor, él no va a estar nunca de acuerdo, entonces no es de Dios, no lo hagas nunca. Ay, pero yo lo quiero hacer. Ahí está, yo lo quiero hacer. ¿Se da cuenta? Esto es lo mismo ocurre en el discipulado. En el discípulo. Yo lo quiero hacer. No. Si Dios quiere hacer algo. Por eso yo a veces escucho gente que dice, no, pastor, yo me voy de la iglesia porque quiero empezar mi ministerio. ¿Y cómo empezarías tu ministerio? Si estando aquí en la iglesia no te llama nadie, no te viene a buscar nadie, nadie en la iglesia golpea la puerta buscándote por tu nombre, ¿cómo empezarías tu ministerio? ¿Cómo empezarías tu ministerio? Entonces la persona, ¿qué hace? Se va de la iglesia y empieza a agarrar el teléfono de algunos pastores que yo le presenté y lo llama por teléfono y le dice, ¿me dejas ir a predicar a tu iglesia? Dime, ¿eso es la voluntad de Dios? No es la voluntad de Dios. Tú crees que es la voluntad de Dios porque tú estás forzando, ¿entiendes? Una cosa que Dios permita y otra cosa que es la voluntad de Dios. La persona que hizo, forzó. No, pero mira, estoy haciéndolo. No, mira, lo estás haciendo, pero Dios no está en el asunto. Porque cuando es de Dios, Dios va a sorprenderte. Dios va a mover lo que tenga que mover para ponerte en el lugar que Dios quiera ponerte. ¿Se acuerda que yo le dije, si existiera un mejor lugar donde Dios te quisiera poner, ya Dios te hubiese puesto? Así es Dios. Lo que pasa que muchas veces donde estamos es donde, yo a veces escucho gente, hermano, que dice, estuve 10 años en la iglesia o 2 años en la iglesia y ese lugar es del diablo. Mira, imagínate, Dios te puso en el lugar del diablo.
Ahora quizás, tal vez, Dios te haga ir al lugar del diablo. Esto para el que tiene oído entienda. ¿Me entiende? Por eso dice la palabra de Dios. ¿Sabe qué, mi hermano? Mira, abrir una iglesia no es un juego. Abrir una iglesia lo puede abrir cualquiera. Cualquiera va a abrir una iglesia. ¿Cómo sabemos si esa iglesia es o no es de Dios? Muchas veces no lo vamos a poder comprobar a simple vista. Va a requerir de mucha práctica, va a requerir de mucha oración, va a requerir de un estudio exhaustivo de ver de cómo se predica, qué es lo que se predica, si esa persona da los frutos o tiene el testimonio o tiene la talla para hacer eso. Pero otra de las cosas es que esa iglesia perdure. Bueno, pastor, pero puede perdurar 5 meses, 6 meses, 1 año y después se cerró porque no era la voluntad de Dios. No. Lo que es de Dios no solamente va a perdurar en esta generación, sino va a perdurar en la generación futura. Porque uno de los pasajes de la Biblia dice: por cuanto te olvidaste de mí, yo me olvidaré de tus hijos. ¿Se da cuenta? El hombre pudo servir a Dios, ser un gran hombre, pero sus hijos nunca más servir a Dios. Por eso que acá esto, a mí no me preocupa tanto lo que yo logre, sino lo que mis hijos van a seguir haciendo para la gloria del Señor. ¿Se da cuenta? De eso se trata. Por eso dice que la bendición del Señor, ¿entiende? Y la maldición es lo mismo. Si es de Dios, va a hacer que las cosas continúen. Entonces Jesús les habló y les dijo que estas cosas le iban a suceder. Mira, imagínate que esto le va a suceder al Hijo de Dios, que va a ser entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, que lo condenarán a muerte. Hermano, Jesús siendo condenado con la peor condena, lo más bajo, lo más degradante, lo peor que una sociedad podía hacer con un ser humano, lo entregarán a los gentiles. Se encarnecerán, lo azotarán, escupirán en él, lo matarán. Wow. Eso le van a hacer al Hijo de Dios. Si eso le van a hacer al Hijo de Dios, ¿qué te puede llegar a hacer a ti? Amén. Imagínate, y a veces a una persona le dicen algo y ya, ay, me ofendió, me voy, pastor. O ya no sirvo más, ya no vengo más, ya no me congrego. Imagínense qué clase de discípulos somos. No somos discípulos que estamos dispuestos a servir al Señor. No, porque si yo voy a servir al Señor, ¿por qué me van a maltratar? No, mira, si te maltratan está mal, pero muchas veces Dios permite para probar tu carácter, para probar de qué estás hecho. Porque ¿sabes qué, mi hermano? Mira, yo he aprendido algo. Que las pruebas son necesarias. ¿Sabe para qué? Para que todo salga a la luz. A veces es necesario una prueba, a veces es necesario 2 pruebas, a veces es necesario 5 pruebas, a veces 10 pruebas, 15 pruebas, 20 pruebas. Pero hasta que en algún momento o sale a la luz o esa persona salió aprobada. Por eso desde Génesis 3, a partir de ese momento, el hombre fue formando en su mente su propio reino, alejado de Dios. Un reino bajo sus propios parámetros, bajo sus propias reglas, bajo sus propios límites, bajo sus propios diseños establecidos. Y la persona carnal, la persona que escucha a la carne, que obedece a la carne. Por eso dice Gálatas 5:17 que la carne y el espíritu combaten entre sí. ¿Se acuerdan que yo una vez le dije a quién alimentas más? Si alimentas a la carne, el león de la carne va a crecer. Ahora si tú alimentas al espíritu, crecerás en el espíritu. Hay muchos hermanos, que yo no digo que no sean hermanos, pero que están bajo el poder de la carne, que no siguen la voluntad de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque quieren construir sus propios reinos bajo sus propias normas,
Pero esto no es así cuando nosotros venimos a Jesús. Cuando nosotros venimos a Cristo y verdaderamente pasamos por un proceso de transformación para ser discípulos de verdad, empezamos a abrazar la visión del Señor y empezamos a desabrazar nuestra visión, nuestras metas, nuestros planes, nuestros proyectos, nuestro reino, y empezamos a trabajar en pos del reino de Dios. Porque estamos interesados en la vida venidera y no en esta vida. Cuando uno verdaderamente ha nacido de nuevo y uno verdaderamente se convirtió en un discípulo del Señor, uno ya no lucha por sus propósitos. Uno lucha por los propósitos de Dios. Pero se da cuenta que los propósitos de Dios no tienen que ver con luchar con los propósitos de Dios, escondiendo detrás tus propios propósitos. Hay mucha gente, mi hermano, que en la vida nunca logró nada y vienen a Dios y creen que pueden usar a Dios para lograr sus propósitos. Por eso que es tan peligroso, porque se esconden apariencia de, dice, tienen apariencia de piedad, pero en realidad no es así. Tienen apariencia de buenos. Tenga cuidado con aquellos hermanos que le hablan dulcemente. Tenga cuidado con aquellos hermanos que dicen: ay, qué buena que tú eres, qué lindo que estás, qué bien. Tú mereces más, tú te tienes que ir por más. Mira, hay cosas mejores y que te endulzan el oído. Ese es peligroso. Por eso Jesús hablaba con tanta dureza. Jesús hablaba con tanta dureza. Pablo hablaba con tanta dureza, mi hermano. Con dureza de la verdad. Por eso yo siempre amo a aquella persona que viene y quizás muchas veces con palabras duras, pero con palabras verdaderas. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Si uno no está preparado en su carácter para poder escuchar esas palabras, muchas veces te van a ofender. Pero cuando entiendes que de alguna manera fueron permitidas por Dios, tú las tienes que analizar. Por eso, para ser discípulo, uno tiene que saber renunciar a su vida y perderla. Dice la palabra: aquel que no pierda su vida por causa de mí. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, que significa por mi causa, la hallará. Ahora, la causa de Cristo es la causa de Cristo, no es tu causa, no es tu método, no es tu forma. ¿Se da cuenta, mi hermano? Yo estoy aquí y a mí me gustaría en este momento estar predicando en México. Me gustaría que pudiera viajar en avión, estar predicando en otro país, más relajado, sin tantos estrés. Ahora, la pregunta ¿es la voluntad de Dios? ¿Dios me quiere ahí? Amén. Ahora, ¿puedo ir a predicar a México y tomarme un avión? Sí, tengo los recursos, puedo conseguirlos, puedo tocar líneas, puedo golpear puertas que me abrirían para que yo pudiera ir a predicar. Hace poco hablé con el pastor Tommy y él me dijo: Gastón, ¿cuándo quiero armarte una agenda para que vengas a predicar a Río de Janeiro y recorras todo? Imagínese en Río de Janeiro. Usted predica ahí en Bermuda, en Ojota, en Musculosa. Ya quiero ir, amén. Ahora, ¿me entiende, hermano, que eso no? Bueno, pero pastor, es de Dios. No. Así no opera Dios. Es muy lindo. Ahora,
¿Sabes qué? Hay una villita allí, hay unos hermanos que están en la droga. ¿Hay quien quiere aplicar? No, Dios no me llamó a eso. ¿Se da cuenta? Lo que es bueno, Dios me llamó. Lo que es malo, Dios me está sacando. Lo que es bueno, esto es de Dios. Lo que no es bueno, esto no es de Dios. No sabemos discernir. No. Todo es de Dios. Y entender que lo que Dios quiere que yo haga, Él lo va a hacer. ¿Se da cuenta? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando Pedro fue a predicarle a Cornelio, Pedro estaba orando, Dios le habla a Cornelio, Dios le habla a Pedro, y Pedro cuando baja estaban los enviados de Cornelio. ¿Se da cuenta? Cómo Dios abre una puerta. Amén. Muchas veces yo estoy, como te digo, yo a veces estoy pensando decir, uy, no, yo quiero ir a predicar a Río de Janeiro, pero hay personas a mi alrededor que no les hablo de Dios. ¿Por qué? Porque hablarle a esas personas a mi alrededor es difícil, son de carácter complicado, son familiares, son amigos, no quiero. Mejor prefiero ir a predicar a otro país donde nadie me conoce, me hago lindo, la paso bien. Amén. Y digo que esa es la voluntad de Dios, pero en realidad no lo es. Porque si Dios me quisiera llevar allí, Dios me lleva. Ay, pastor, pero quizás porque le están abriendo la puerta a la voluntad de... No, si es la voluntad de Dios, como me dijo el pastor Tommy, que él me quiere abrir. Bueno, Dios me tiene que hablar a mí. Y no solamente Dios me tiene que hablar a mí, Dios te tiene que hablar a vos, tienen que ocurrir ciertas circunstancias. Yo no puedo agarrar y decir, bueno, me voy y dejo a la iglesia sola. No. Tiene que haber alguien especializado que quede en la iglesia, se tienen que dar muchos factores. Tiene que haber un montón de cosas que ocurran para que yo pueda entender que es la voluntad de Dios. Pero la gente no hace eso. La gente prefiere seguir bajo sus propios criterios. ¿Por qué? Porque como nunca tuvieron una vida y quieren